Si estás cansado de usar siempre los mismos sonidos en tus producciones musicales, o si simplemente quieres ampliar tu banco de sonidos, quédate conmigo hasta el final del video porque te voy a enseñar cómo puedes obtener cientos de instrumentos virtuales totalmente gratis. Sí señor, totalmente gratis, pero para no perder tiempo vamos directo al grano. Lo primero es ir a la página decentsamples.com. Vamos a la pestaña donde dice Decent Sampler Plugin, Download Free. Es importante mencionar que si quieres utilizar esta aplicación en el iPad, ya que está disponible en dispositivos móviles, puedes abrir una cuenta y así se sincroniza los instrumentos que bajes de esta página directamente en tu dispositivo, en el teléfono o en tu iPad. El siguiente paso es instalar la aplicación. No me voy a poner aquí a explicar cómo se instala una aplicación porque ya todos lo sabemos. Vamos al acceso directo de la aplicación Decent Sampler y abrimos la aplicación. Lo primero que te pide la aplicación es configurar la carpeta de la librería de samples. Aquí es donde van a estar depositados todos los samples que tú abras en esta aplicación. Vamos a la pestaña Options, arriba a la izquierda, Audio, MIDI Settings, y seleccionamos el controlador que deseamos usar para este plugin si no lo hace automáticamente. En mi caso no lo hizo, por eso explico este paso. Ahora hacemos clic donde dice Browse para tener acceso a la librería de presets y tenemos del lado izquierdo la tienda de presets de decentsample.com, donde puedes comprar presets, pero esto es si quieres comprarlos. Y cabe destacar que los que compres en esta página o los que bajes gratis en esta página, porque también tiene para bajar gratis algunos instrumentos, son los que se te van a sincronizar con la aplicación del iPad o el iPhone si lo estás usando y con la cuenta que tú hayas registrado en decentsample.com. Pero como te dije al principio del video, totalmente gratis significa que esto no nos interesa en este momento. Pero igual te explico que del lado izquierdo vas a tener la pestaña My Libraries, que es donde estarán todos los presets que hayas agregado manualmente al Decent Sampler. Aprovecho para decirte que hay dos maneras de cargar los presets. La primera es la tradicional, doble clic sobre el nombre y automáticamente se carga. Y el siguiente es hacer clic sobre el nombre del preset y seguidamente hacer clic en Load. Ahora nos frotamos las manos porque viene la parte que es totalmente gratis. Bueno, la pasada también fue gratis, pero ustedes me entendieron. Pero ¿sabes que también es gratis? Suscribirse, comentar y darle like a este video si te está gustando, obviamente. Y no olvides encender la campanita para que te avise cuando suba el próximo video, que estoy seguro que también te va a ser de mucha ayuda. Vamos a la página pianobook.co.uk y creamos una cuenta donde tenemos que poner nuestro correo electrónico, nombre y todo este tipo de datos que te piden a la hora de abrir cualquier cuenta en cualquier página. Como ya yo la tengo, vamos a la pestaña Sample Packs, Decent Sampler. Aquí solo tenemos que escoger el preset o el instrumento virtual que quieres obtener. De hecho, puedes filtrar arriba a la izquierda el tipo de instrumento que quieres buscar. Si estás buscando un piano, cuerdas, etc. Hacemos clic en él. Una vez hecho esto, primero verás una explicación o reseña de cómo fue hecho o fue grabado el preset o sonido que hayas escogido. Luego algunos ponen un video de donde puedes escuchar el preset o instrumento que acabas de elegir, o algunas personas te explican en este video cómo fue hecho este preset. Después tendrás una imagen donde podrás ver cómo luce este preset una vez que lo cargas al Decent Sampler, y aquí puedes ver todos los parámetros que puedes modificar específicamente en este instrumento, ya que para cada instrumento los parámetros son distintos. También en esta imagen aparece en un color azul claro el rango donde está ubicado este instrumento específicamente. ¿Qué significa? Que si tú tocas fuera de esas teclas que están marcadas en azul, tu instrumento no va a sonar. Esto es porque las personas que crean estos instrumentos se aseguran de que no es que graban pongamos de ejemplo una guitarra, una sola cuerda al aire, y luego esta cuerda lo que hacen es que ese archivo de sonido lo van transportando a cada tonalidad. En este caso no es así. En este caso el creador del instrumento, si es un do, él está grabando un do en la guitarra.
Si es un Si, va a estar grabando un Si en la guitarra. Esto significa que la mayoría de los instrumentos que tú encuentras aquí, si ves que tienes un límite muy pequeño, es precisamente para eso, para no distorsionar el sonido y para que suene lo mejor posible. Algunos también ponen del lado derecho un link a SoundCloud, donde hay una pieza compuesta por ellos mismos con este instrumento que estamos a punto de bajar. Debajo de esto verás la foto de perfil del creador de este instrumento y puedes seguirlo para estar pendiente por si sube algún instrumento. Esto ya depende de ti. Y ahora más abajo tenemos el link de descarga, que es el que tiene entre paréntesis el peso del archivo que vamos a bajar. Ya en este punto hacemos clic para iniciar la descarga, esperamos que termine de descargar, vamos a la carpeta donde están las descargas y descomprimimos este archivo. Entramos a la carpeta con el nombre del preset, hacemos clic solamente en los archivos que tengan la extensión DS preset. Estos son, cada archivo que tenga esta extensión son los diferentes sonidos de este mismo instrumento, son distintos presets. Ahora, nota importante, ya que en mi caso no lo hizo automáticamente. Cuando cargues por primera vez un preset, ve a la pestaña File, MIDI Learn y ajusta todos los knobs y faders para que estén sincronizados con los de tu controlador MIDI. Y luego en la misma pestaña File, ve a Developer Tools y Save Preset. De esta manera, no tendrás que aplicar el MIDI Learn cada vez que vuelvas a abrir un preset. Estoy seguro que esto te va a salvar un montón de tiempo, porque en mi caso no lo hizo automáticamente para ningún preset que voy abriendo. De todas maneras, si te funcionó esta técnica o si tienes una manera, descubriste una manera de cómo hacer que lo haga automáticamente, por favor déjamelo en los comentarios y yo voy a fijar este comentario para que así, aparte de que me ayude a mí, ayude a todas las personas que están viendo este video. Mucho cuidado con algo. Aquí hay un pequeño detalle en todo esto. Cuando tenemos cancha para hacer todo esto y para bajar casi 1000 instrumentos gratis, tendemos a ir instrumento por instrumento, bajar, y esto va a hacer que nuestro disco duro esté hasta aquí. Inteligente, baja los presets que vayas a usar al momento. Una vez que no los estés usando, puedes borrarlos porque igual lo vas a poder volver a bajar. Recuerda que son, no sé si lo comenté antes, pero son casi 1 terabyte de instrumentos que vas a tener aquí gratis. Entonces tienes que tener cuidado de que tu computadora no se vaya a estar hasta el tope. Lo que puedes ir haciendo es, o pasarlos, una vez que los bajes, pasarlos a tu disco duro externo, a un pendrive, qué sé yo, o sencillamente bajar, usarlos, borrarlos y bajar otro. Y así vas si tienes muy poco espacio en tu memoria de tu computadora. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerda suscribirte, comentar, dar like y encender la campanita para que no te pierdas ningún video que suba aquí en el canal. Soy Julián de N2Beats y esto es Backstage.